Yo aún estaba en el vientre de mi madre cuando nos desaparecieron. Mi padre se llamaba José Martín Roa Capera. Una mañana cualquiera se fue a trabajar a San José del Guaviare y desde entonces no volví a saber más de él. Acá tenemos una serie de instrucciones y la primera es que puedas introducir de esta botella a esta un poco de agua. ¿Y quién crees que es ella? Pues es un ser, sí. O sea, creo que es difícil encontrar empatía porque no conocemos a las personas y porque son como un rostro dentro de una botellita. Pero, pues es eso, una persona. Bueno, entonces nos gustaría que pudieses leer este fragmento en voz alta, por favor. Mi padre siempre vivió en el campo como todas nuestras familias. Era mi único apoyo, el sostén de nuestra familia. Un domingo de marzo del 2003 llegué temprano como todos los domingos a buscarlo y no lo encontré. A veces se extraña tanto que la tristeza te quita la vida. Extrañaba tanto a mi mamá. Se llamaba Rosalba Romero de Moreno. Mi madre usaba muletas y por ello tuvieron que refugiarse en la finca La Ajicera. Pero hasta allá llegaron los paramilitares. Los sacaron a la fuerza de la casa y los llevaron hacia un cabullón. Mi hermano tenía 14 años cuando fue reclutado por la guerrilla de las FARC. Era mi único hermano, mi único apoyo. Esto sucedió en una fiesta en el caserío de Mocoare, donde nacimos. No hemos vuelto a saber nada de él. Entre las fotos fue mi tía la que lo reconoció. Es paradójico, lo perdimos, lo encontramos y aún no lo tenemos de vuelta. ¿Qué haría usted si un día no encuentra a su padre? Es difícil llegar a uno a su casa y no encontrar a su padre, ¿no? A mi padre lo mataron también. Y el padre de mi hijo también nos desaparecieron. La persona que está ahí, pues me parece que es tragedia de familia y tragedia de seres humanos. Ay, qué triste. Quiero contarte que esta agua que tienes ahí es del río Guaviare, donde han desaparecido muchas personas. Y esta botella es en memoria de esas personas desaparecidas y de todas las personas desaparecidas en Colombia. Muy fuerte como todo esto y sobre todo como tener en las manos un pedacito de un río que transporta cuerpos, verdades y memoria, que pues espero que alguien en algún momento la encuentre. En el Guaviare, como que las veces que he ido, las personas dicen que no hay que meterse al río Guaviare porque la gente estaba acostumbrada a que llegaran cuerpos al pueblo. Pues el agua tiene la capacidad de que en sus moléculas se guarda la memoria de la historia de este planeta y la memoria de todas las personas que habitaron con el agua. Entonces, pues que tengan agua del río Guaviare de personas desaparecidas en ese territorio, digamos que guarda su persona, su esencia, que tal vez murieron y la escorrentía llevó un poco de su ser al río, como que me parece un ejercicio muy lindo de dignificación de la vida, como esta persona está en este tarrito de agua y le haya pasado lo que le haya pasado, es una víctima de la guerra. Quiero hacer las emisoras de ese mensaje para que sean multiplicadoras y le podamos decir a Colombia que en Colombia sí hay desaparecidos, que los estamos buscando.
¿Aló? Aló, buenas tardes con Luz Miriam. Sí. Buenas tardes con Jorge. Lo primero es preguntarle, pues, dónde puso esta botella, cómo le fue con esta botella que le entregamos. Yo la puse sobre mi mesita de noche, como se dice, al lado de las almas de mi padre. El papelito quedó como en mi escritorio. Ahí tengo como muchas cosas importantes. Sentí que ya era momento como de tirar como la foto del agua. ¿Y qué piensas ahora de la desaparición forzada? Que sigue siendo algo muy latente en Colombia y probablemente no vaya a cambiar y no sé si mañana me desaparezcan a mí. Como esa persona, no sé, siento que han habido millones como en la historia de este país, como si la guerra los ha desaparecido.